Nunca olvidaré el sonido de esa puerta. No porque fuera especialmente ruidosa o chirriante, sino porque esa noche, al cerrarse, marcó el principio de todo. Eran las 11:22, lo sé porque el reloj del salón brillaba en rojo justo cuando ella salió, dejándome con una excusa barata en los labios y la sensación viscosa de una mentira flotando en el aire. Voy con las chicas del trabajo a cenar por el cierre de trimestre, no me esperes despierto, cariño. Su voz sonó tan habitual, tan practicada, tan limpia, que por un momento casi la creí. Pero había algo. No sé cómo explicarlo. Como si su perfume, el mismo que usó en nuestra primera cita, se hubiera vuelto de pronto ajeno. Demasiado perfume. Demasiada preparación para unas tapas con compañeras de contabilidad. Me quedé sentado en el sofá, mirando la puerta cerrada como si esperara que volviera a abrirse. No lo hizo. Así que me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de vino y me puse a revisar unos correos del trabajo en el portátil, aunque sabía que no iba a leer una sola palabra. En realidad, lo único que hice fue observar el móvil sobre la mesa como si en algún momento fuera a estallar en mensajes reveladores. Y a la 1:30, finalmente, lo hizo. No con un mensaje, sino con una llamada. Número oculto. Respondí sin decir nada, solo escuché. Silencio durante un segundo, y luego la llamada se cortó. Podía haber sido cualquiera, claro, pero no fue cualquiera. Fue la tercera vez esa semana. Y lo sabía. Cuando regresó a las 3:45, no parecía cansada. Tenía los labios algo despintados, y al descalzarse tropezó con sus propios tacones, soltando una risa apagada como si viniera de una fiesta en lugar de una cena tranquila. Me hice el dormido en el sofá, medio tapado con una manta que ni siquiera me cubría los pies, y la escuché moverse en la cocina, abrir el grifo, servirse agua. La oí caminar hacia nuestra habitación, quedarse un segundo parada frente a la puerta y entrar sin encender la luz. Me levanté en silencio y fui detrás de ella, abrí despacio la puerta del dormitorio y la vi quitándose el vestido de espaldas. Ni siquiera se giró. ¿Ya volviste?, dije, fingiendo sorpresa, aunque por dentro me hervía la sangre. Sí, cariño. Te dije que no me esperaras, respondió con la voz más neutra que le he oído nunca. ¿Y qué tal la cena? Bien. Mucha charla de oficina, nada interesante. La observé mientras doblaba la ropa interior y la metía directamente en el cesto, algo que jamás hacía. Martina solía dejarla en la silla hasta la mañana siguiente. Y esa noche, por primera vez en muchos años, dormimos separados. No físicamente, claro, pero el espacio entre nosotros en la cama era un abismo. Durante los siguientes días, Martina siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Se despertaba, se duchaba, preparaba el café y se marchaba al trabajo sin mirar atrás. Yo fingía dormir, pero estaba más despierto que nunca. Me levantaba 20 minutos después y revisaba el cubo de la ropa sucia, el contenido de su bolso si lo dejaba a mano, y cuando tenía suerte, el historial del navegador en el portátil familiar. No había nada, o no lo suficiente. Ella era más lista de lo que parecía. Eliminaba cualquier rastro. No usaba WhatsApp en el móvil principal, y las notificaciones siempre estaban desactivadas. Empecé a pensar que estaba paranoico, que tal vez había exagerado todo en mi cabeza, pero cada vez que le hacía una pregunta casual, como si había comido con alguien o si estaba cansada del trabajo, su voz sonaba distinta. Como si ensayara cada palabra antes de decirla. No había titubeos, pero sí una seguridad que solo se tiene cuando se prepara una historia. El jueves por la noche, le dije que iba a ver a mi hermano para ayudarle con unas cosas del coche.
Ella no mostró ningún interés, apenas levantó la vista del teléfono y me deseó que lo pasara bien. En realidad, estacioné mi coche a la vuelta de la esquina y volví a casa andando por la parte trasera, accediendo al jardín por la verja que llevaba meses sin reparar. Entré por la puerta de la cocina con la llave vieja, en silencio, como si me estuviera colando en casa ajena. El salón estaba oscuro, la televisión apagada, y no había ruidos. Subí los escalones sin hacer un solo crujido. Me asomé al pasillo y vi que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Avancé despacio, apoyando los pies en los bordes de las tablas. Me detuve al escuchar una carcajada suave, casi un susurro. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino porque sabía que esta vez sí iba a verlo. Me acerqué a la puerta con cuidado y, desde el ángulo justo, la vi sentada en el borde de la cama, con una camiseta que no era mía, sujetando su móvil de lado, como si grabara un mensaje de voz. Su voz era aguda, animada, muy distinta de la que usaba conmigo. No puedo llamarte ahora, está a punto de volver, decía entre risas, pero ojalá pudiera pasar la noche contigo. Luego soltó una risa breve y añadió, sí, ya sé que ayer dije lo mismo, pero esta vez es verdad. La grabación se detuvo, y ella se tumbó en la cama mirando la pantalla, sonriendo como si estuviera viendo algo que la hacía feliz. Yo retrocedí un par de pasos, cerré los ojos por unos segundos, y me obligué a no entrar, a no gritarle allí mismo. Volví sobre mis pasos, salí por donde había entrado, subí al coche y manejé sin rumbo durante 1 hora. Esa noche dormí en el sofá, alegando dolor de cabeza. Ella no preguntó nada. A la mañana siguiente, como si supiera que algo había cambiado, me saludó con un beso frío en la mejilla y se marchó al trabajo más temprano de lo habitual. Yo no fui a la oficina. Me pasé todo el día planeando. Primero busqué aplicaciones de monitoreo, pero después recordé que el móvil viejo que ella usaba hace unos años seguía activo y a veces se lo llevaba de repuesto cuando viajaba. Lo encontré en el segundo cajón de su escritorio, conectado al wifi de casa, sin código de bloqueo. Ahí estaba todo. Mensajes de voz, fotos, videos. Él se llamaba Sergio, tenía 32 años, trabajaba como comercial en una empresa que quedaba a unas calles del despacho de Martina, y por lo visto, se veían desde hace meses. No eran solo fotos íntimas. Había selfies de ellos en cafeterías, en la playa, en habitaciones que no reconocía. Ella salía sonriendo, abrazada a él, con esa expresión que había dejado de tener conmigo desde hacía mucho. No había rabia en mi pecho mientras revisaba todo, solo una tristeza seca, como la que se siente cuando uno sabe que algo se ha terminado sin retorno. Escuché una grabación donde él le decía que le encantaba cómo olía su cuello, y ella respondía que le encantaba que no la controlara, que la dejara respirar. Aparentemente, para Martina, yo era un obstáculo al que había aprendido a ignorar con cortesía. A las 6 de la tarde, cuando oí el coche de ella aparcar en la entrada, apagué el móvil, lo dejé exactamente donde lo había encontrado y me serví una copa. Esta vez no fingí. Me senté en la cocina y la esperé. Entró sonriendo, como si no pasara nada, y me preguntó qué tal había ido mi día. Le respondí que tranquilo, que había estado en casa arreglando algunas cosas. Ella asintió y fue directo al baño. La escuché tararear mientras se duchaba. Y yo, con la mente en blanco, supe que había llegado el momento de enfrentarla. Cuando salió del baño envuelta en la toalla, con el pelo goteando y el móvil en la mano, ni siquiera me miró. Caminó directo al dormitorio, tarareando una canción que no reconocí, como si el mundo estuviera en orden, como si lo que había hecho no dejara marcas.
Me levanté despacio de la silla de la cocina, sin prisas, sin rabia visible, y la seguí hasta la habitación. Ella estaba de espaldas, revisando mensajes con una sonrisa absurda en la cara. Me apoyé en el marco de la puerta y hablé sin levantar la voz, aunque cada palabra me raspaba por dentro. ¿Estás con alguien, Martina? Ella se giró lentamente, con el rostro congelado por un instante, como si no entendiera la pregunta o no supiera cómo reaccionar. Dejó el móvil sobre la cómoda y se cruzó de brazos, como si esa postura la hiciera más fuerte. ¿A qué viene esa pregunta? Respondió sin moverse del sitio. ¿A qué lo sé todo? He visto las fotos, los mensajes, los audios. El móvil viejo, el que creías olvidado, todavía guarda tu colección privada. Martina no respondió de inmediato. Parpadeó 2 veces, luego tomó aire como si fuera a decir algo importante, pero lo único que salió fue una frase tan hueca como predecible. No es lo que crees. Me reí sin ganas. Me acerqué un paso, no para intimidarla, sino para no gritar desde la distancia. ¿Entonces qué es? ¿Una especie de experimento emocional? ¿Un juego para ver cuánto puedes esconder? ¿Te hace sentir viva mentirme en la cara todos los días? No empecemos con el drama, por favor. No te estoy haciendo daño, no estoy dejando a nadie, no estoy destruyendo nuestra familia, dijo en voz baja, como si eso hiciera menos grave la situación. ¿No me estás haciendo daño? Pregunté sin levantar la voz. Estás acostándote con otro, llevas meses viéndolo, le dices cosas que ya ni me diriges a mí. ¿Y eso no es hacerme daño? Tú también has cambiado. Ya no hablamos, siempre estás distante, te molesta todo lo que hago. No es solo mi culpa, se defendió, aunque ni siquiera sonaba convencida. Claro, es más fácil culpar al otro que asumir lo que hiciste. Nunca te grité, nunca te prohibí nada, jamás te puse condiciones. Te dejé ser, y tú lo usaste para destruir lo que teníamos. Yo no destruí nada. Esto ya estaba roto desde antes, respondió, esta vez con más fuerza en la voz, como si intentara recuperar terreno perdido. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fuiste sincera y me pediste separarnos, divorciarnos, lo que fuera? ¿Por qué mentir todos los días? ¿Por qué fingir? Martina se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo como si buscara las palabras adecuadas. Pasaron unos segundos, y cuando por fin habló, lo hizo sin levantar la mirada. No sabía cómo hacerlo. No es tan fácil como crees. No es solo decirlo y ya. Hay hijos, hay familia, hay historia. Pensé que podía manejarlo, que era algo pasajero. ¿Y lo es? ¿Es pasajero? No respondió. Me senté en la silla del escritorio frente a ella. La habitación olía a su champú, ese que compraba solo para ocasiones especiales y que últimamente usaba cada vez que salía sin mí. ¿Te enamoraste de él? No lo sé, susurró. No sabes si amas a un tipo con el que te acuestas desde hace meses, pero sí sabes que a mí ya no me amas. ¿Eso sí lo tienes claro? Martina levantó la vista por primera vez, y aunque no lloraba, sus ojos tenían una expresión que me resultó totalmente ajena. Como si en ese momento me viera de verdad por primera vez en mucho tiempo. No quería que pasara así. No lo planeé. Solo, pasó. Empezamos hablando en el trabajo, luego salimos a tomar algo, y todo fue evolucionando. Me sentía bien, me sentía escuchada. No era mi intención hacerte daño. Siempre que alguien dice no era mi intención, ya lo ha hecho. Me levanté. Me sentía agotado, pero no quería sentarme más frente a ella.
Quiero que duermas en el sofá esta noche. Mañana hablaremos. Necesito estar solo. Quiero pensar. Martina no dijo nada, solo asintió lentamente. Tomó una manta del armario y salió sin protestar, como si todo el aire del cuarto le pesara. Cerré la puerta detrás de ella y me senté en el suelo, de espaldas a la cama, mirando la madera sin pensar en nada concreto. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, tratando de entender en qué momento todo se fue al carajo sin que me diera cuenta. Desperté antes de que saliera el sol, no porque tuviera algo que hacer, sino porque el cuerpo no me permitió seguir descansando. Dormí mal, interrumpido por pensamientos que aparecían sin orden, imágenes de Martina riendo con él, mensajes que no podía dejar de repetir mentalmente. Frases que leí en ese maldito teléfono como si fueran grabadas a fuego. Me senté en la cama sin encender la luz, escuchando el silencio de la casa, y después de unos minutos fui a la cocina. Martina dormía en el sofá, encogida bajo la manta, con el móvil junto a su pecho. Lo tomé sin hacer ruido y me encerré en el baño. Revisé la galería, encontré las fotos que más me dolieron y las envié a mi propio correo. Luego las borré del móvil para que no notara lo que había hecho. No era por rabia, era por tenerlas a mano, por si algún día alguien intentaba decirme que exageraba, que la estaba culpando por algo sin sentido. Pasé el día fuera. No trabajé, no llamé a nadie, solo caminé por la ciudad y pensé en todo lo que podía hacer. El divorcio no era suficiente. Martina no solo me había traicionado, también me había mentido en la cara, había usado nuestra casa, nuestra rutina, nuestra confianza como un disfraz para hacer su vida paralela. No pensaba quedarme como un idiota esperando que me pidiera perdón. No quería reconciliación. No quería lágrimas. Quería que entendiera lo que había hecho y que sintiera, aunque fuera un poco, el vacío que dejó en mí. Así que hice una lista. Lo primero era hablar con un abogado. Lo segundo, exponerla con quien debía saber la verdad. No me interesaba arruinarle la vida, pero tampoco iba a protegerla. Volví a casa a las 8 de la noche. Ella estaba en la cocina, preparando una ensalada, como si la noche anterior no hubiera sucedido. Me miró al entrar y preguntó si había comido algo durante el día. Le respondí que no tenía hambre. Luego me senté a su lado en silencio. Cuando terminó de comer, dejé mi móvil sobre la mesa y abrí una carpeta con las fotos que me había enviado por correo. La pantalla brilló frente a ella. Martina tragó saliva y se quedó quieta, sin tocar el tenedor. Esto lo vio mi abogado hoy, dije sin mirarla. Me confirmó que tengo más que suficiente para un divorcio con separación total de bienes. Y también me explicó cómo manejar lo de la custodia compartida. ¿Vas a hablar con los niños?, preguntó en voz baja, como si el volumen de su pregunta pudiera cambiar la realidad. Por supuesto. No son tontos. Saben que algo pasa. Prefiero que lo sepan por mí antes que lo descubran por accidente. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Publicar esto? ¿Mandarlo a mis padres? Todavía no lo he decidido. Pero si sigues actuando como si nada hubiera pasado, si sigues escondiendo el móvil, si vuelves a ver a ese imbécil, créeme que no me voy a quedar callado. Martina se levantó y llevó el plato al fregadero. Luego se giró con los brazos cruzados, como si estuviera tratando de recuperar algo de control. No tengo excusas. Sé que te fallé. Pero tampoco voy a quedarme de rodillas pidiéndote perdón. No voy a justificar lo que hice, pero tú también te alejaste hace tiempo. Lo único que hice fue confiar en ti. Perdona si eso no fue suficiente.
No hablamos más esa noche. Dormimos en cuartos separados. A la mañana siguiente, fui al trabajo y le pedí a un amigo que me ayudara a mudarme durante el fin de semana. Tenía un apartamento disponible en el centro que usaba para estancias cortas y aceptó sin hacer preguntas. Ese viernes, cuando Martina llegó de trabajar, ya estaba casi todo empacado. No discutió. Me ayudó a cerrar las cajas. No lloró. No preguntó a dónde iba. Solo se limitó a decir que avisara cuando quisiera hablar con los niños. Lo que no sabía era que también había impreso las fotos. Las metí en un sobre sin remitente y lo dejé en el buzón de sus padres. Sabía que era una jugada baja, pero no me importó. Su madre me adoraba, y su padre me había ofrecido trabajo una vez. Que supieran quién era en realidad su hija me parecía justo. También envié un correo anónimo a su jefe, con una copia de los mensajes donde Martina decía que se escapaba temprano del trabajo para acostarse con Sergio. No supe si eso tendría consecuencias, pero no me detuve a pensarlo demasiado. Esa noche me dormí en un colchón inflable, rodeado de cajas, con el portátil sobre el pecho y la cabeza tranquila por primera vez en semanas. No estaba feliz. No sentía alivio. Pero al menos sentía que había hecho algo con todo el dolor acumulado. El lunes siguiente por la tarde, después de haber pasado todo el fin de semana entre cajas y silencio, le escribí a Martina. Le dije que era hora de hablar con calma, sin reproches, solo para poner las cartas sobre la mesa y decidir qué hacer con lo que quedaba. Me respondió en menos de 2 minutos, como si estuviera esperando el mensaje. Acordamos vernos en una cafetería cerca de su trabajo, un lugar donde ninguno de los dos pudiera levantar la voz o marcharse sin terminar la conversación. Llegué 15 minutos antes, me senté en una mesa al fondo y pedí un café solo. Ella llegó puntual, sin maquillaje, con el pelo recogido, vestida como en los primeros años del matrimonio. No hizo falta que dijéramos nada al principio, solo se sentó frente a mí, suspiró y se quedó mirando la taza vacía. No voy a dar vueltas, empecé, manteniendo el tono neutro. No estoy aquí para discutir. Solo quiero entender en qué momento decidiste que yo ya no importaba. Martina bajó la vista y se frotó las manos. No fue un día exacto. Fue todo poco a poco. Al principio solo necesitaba distraerme, sentir que algo me sacaba de la rutina. Luego se volvió algo que no supe controlar. Me sentía menos culpable mientras tú estabas ocupado en tus cosas. ¿Y qué cosas eran esas? Trabajar, estar en casa, encargarme de todo lo que tú no querías hacer. No es eso. No te culpo por nada. Fuiste un buen marido. Lo que pasó fue mío. Fue mi falta, no tiene excusa. Entonces dime, ¿qué esperas ahora? ¿Seguir viéndolo? ¿Una separación tranquila? ¿Quieres que finjamos normalidad por los niños? Ya no lo veo, dijo sin dudar. Terminamos antes de que tú lo supieras. Él quería más, yo no. No era amor. Solo era una salida. ¿Y conmigo? ¿Qué queda? Ella tardó más en responder esa pregunta. Tomó la taza, la giró un par de veces, y luego alzó los ojos. No lo sé. Me duele decirlo, pero no sé si todavía te amo. Tal vez solo nos acostumbramos a estar juntos. Tal vez seguimos porque era más fácil que separarnos. ¿Y ahora? Ahora creo que debemos separarnos. No de forma cruel. No con peleas. No quiero abogados enfrentándose por cosas materiales. Pero no puedo seguir contigo sin sentir que te estoy engañando todos los días, incluso aunque no haya nadie más. No quiero venganza.
Ya hice lo que tenía que hacer. Solo quiero que esta historia termine de manera clara. Tú y yo, en caminos distintos, sin peleas, sin máscaras. ¿Entonces es definitivo? Lo es. Ya firmé los papeles. Solo falta tu firma. Martina respiró hondo, asintió, y sacó un bolígrafo de su bolso. Tráelos mañana. Los firmaré sin condiciones. ¿Y los niños? Les contaré esta semana. Prefiero hacerlo yo, antes de que alguien les diga cualquier otra cosa. Martina asintió de nuevo y esta vez se permitió una lágrima, no de tristeza, sino de aceptación. No intentó abrazarme ni tocarme. Solo nos miramos un par de minutos sin decir nada. Luego ella se levantó, me dijo adiós con un gesto leve de la mano y salió por la puerta sin volver la vista atrás. Me quedé sentado unos minutos más, con la taza vacía delante y el ruido de la calle entrando por los ventanales. No sentí alivio, ni rabia, ni pena. Solo esa sensación extraña de haber terminado algo importante sin saber muy bien qué viene después. Pagué la cuenta, salí, y mientras caminaba hacia el coche, decidí que no iba a quedarme encerrado en el pasado. Iba a rehacer mi vida, poco a poco, sin dramatismos. Iba a aprender a vivir solo sin tener que fingir que todo estaba bien. Fueron necesarios 3 días para que Martina firmara los papeles. No hubo más intercambios que los mínimos, una cita en la notaría donde ambos llegamos por separado, ella con el rostro neutral, yo con las copias impresas y las indicaciones del abogado en el bolsillo. No discutimos sobre quién se quedaba con qué, porque sabíamos que no había nada que mereciera pelea. El coche, el piso, los muebles, todo lo compartido había perdido valor para mí. Lo único que me importaba era cerrar esa puerta sin dejar algo abierto que pudiera traerme de vuelta. Firmó sin comentarios, sin mirar demasiado los papeles. Al terminar, me agradeció que no hubiera hecho escándalos, que no la hubiera humillado más allá de lo que ya había sentido. Le respondí que no necesitaba destruir a nadie, que lo único que quería era dejar de vivir con una persona que me mentía con naturalidad. 2 semanas después, me mudé oficialmente al apartamento. Era pequeño, frío, con paredes que necesitaban pintura, pero al menos todo dentro de él era mío. Compré un sofá nuevo, cambié las cerraduras, empecé a cocinar otra vez solo para uno. No hubo un momento de revelación ni de alivio repentino. Vivir solo no era mejor ni peor, solo era diferente. Las mañanas eran más tranquilas, las noches más largas, pero al menos ya no dormía esperando explicaciones. Me acostumbré rápido a no esperar mensajes, a no justificar horarios, a no fingir interés en conversaciones sin contenido. A veces pensaba en ella, pero más como alguien que fue parte de una etapa que como alguien que seguía existiendo en mi vida. Hablé con mis hijos por separado, sin dramatismo. No les di detalles innecesarios, pero tampoco les mentí. Les dije que su madre y yo habíamos terminado, que ella había cometido errores graves, pero que no íbamos a pelearnos, que no esperaran una guerra. Mi hijo mayor me preguntó directamente si había otra persona. Le dije que sí. No preguntó más. Solo asintió y dijo que ya lo imaginaba. Mi hija se mostró más molesta, no conmigo, sino con la situación. Dijo que sentía vergüenza, que no sabía cómo iba a mirar a su madre igual. Le pedí que no la juzgara con dureza, pero tampoco la excusara. Que se permitiera estar molesta, que procesara todo a su ritmo. Ambos decidieron que, por el momento, preferían vivir conmigo. No discutí, pero les aclaré que podían ir y venir como quisieran. No quería convertir su elección en otra pelea. En los días siguientes, me dediqué a ordenar mi nueva rutina. Volví al gimnasio,
retomé viejas amistades que había dejado a un lado por la vida en pareja, y empecé a salir más seguido, no para conocer a alguien, sino simplemente para estar en lugares donde no pensara en ella. A veces, algún amigo me preguntaba si no quería intentar rehacer mi vida amorosa, pero respondía que no era el momento. No porque estuviera dolido, sino porque no tenía apuro. Había pasado más de una década compartiendo techo con alguien que no me eligió en los momentos más importantes, así que esta vez iba a elegir con calma. No volví a saber de Sergio, el amante. Nunca supe si su relación con Martina continuó, si discutieron, si él también la dejó. No me importaba. En algún momento consideré buscarlo, confrontarlo, pero me pareció absurdo. No le debía nada. No tenía un compromiso conmigo. El error fue de ella, y el daño también venía de su lado. No había necesidad de más conflicto. Había cerrado esa puerta, y no pensaba abrirla otra vez solo para echar culpas. Una noche, meses después, me encontré con Martina por casualidad en una tienda. Estaba sola, sin maquillaje, con ropa de casa, comprando un paquete de pan y una botella de vino. Me vio, se detuvo un segundo, y luego caminó hacia mí sin rodeos. «Hola», dijo, sin disfrazar la sorpresa. «Hola. ¿Cómo estás?» «Estoy bien». «Me alegra. Pensé que tal vez, no sé, que me odiarías». «No te odio, Martina. Solo estoy en otra etapa. No tengo energía para guardar rencores. A veces me despierto y todavía no sé cómo llegamos hasta esto. Yo sí lo sé. Y por eso no vuelvo». Ella asintió. No hubo lágrimas, ni disculpas, ni intentos de recuperar nada. Solo una mirada larga, un reconocimiento silencioso de lo que fue y lo que ya no sería. Nos despedimos con un gesto seco y cada uno siguió su camino. Ese fue el cierre real. No los papeles ni la mudanza. Ese encuentro breve, sin intención ni emoción, fue el punto final. A partir de ahí, nunca más volví a pensar en nosotros como un nosotros. Solo quedaba mi vida, y lo que decidiera hacer con ella.